Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de gaps. Los gaps no son más que saltos en el precio que habitualmente se producen en mercados discontinuos, esto es, en mercados que cierran durante algunas horas. Vamos a ver algunos peligros y también vamos a ver maneras de rentabilizarlos. Vamos a ello. Vamos a empezar con un ejemplo gráfico de un gap o salto en el precio y lo vamos a hacer en el valor de Credo Technology. Aquí tienes un ejemplo de un gap bastante importante. Tenemos una tendencia bastante lineal aquí a la izquierda. Tenemos que este es el último día de esta tendencia y luego, posteriormente, el siguiente día, el mercado abrió en esta zona de aquí. ¿Y qué ha ocurrido para que se forme este hueco, este gap de aquí? Bueno, esto suele suceder en mercados que cierran durante unas horas, en mercados discontinuos. En el caso de la bolsa americana, tiene un horario que empieza a las 9:30 de la mañana y acaba a las 4 horas de Nueva York. Pero entre las 4 y las 9:30 del día siguiente, el mercado está cerrado. Lo único que podemos hacer es operar en postmercado y en preapertura. Si sucede una noticia negativa o positiva durante ese cierre de mercado, entonces lo que va a pasar es que muchos participantes van a acumular posiciones o van a deshacer posiciones. Y esto es precisamente lo que genera este salto en el precio entre el cierre de un día y la apertura al día siguiente. Bueno, vamos a hablar ahora de las causas de un gap en la bolsa americana. Básicamente podemos tener motivos de noticias económicas, presentaciones de resultados, eventos geopolíticos, regulaciones gubernamentales, resultados de pruebas farmacológicas, decisiones tomadas por la FDA, que es la Food and Drug Administration, fuerte demanda y oferta, etc. ¿Vale? Estas serían las principales causas de por qué se generan estos gaps en los distintos activos de la bolsa americana. Vamos a estudiar los diferentes tipos de gaps que existen, principalmente son 4 gaps y los vamos a ver a continuación. Tenemos el gap de ruptura, que es un gap característico porque presenta un periodo de consolidación previo bastante extenso y normalmente fomentado por alguna noticia se produce una ruptura del soporte de este periodo de consolidación. Normalmente este gap suele ir acompañado de mucho volumen y puede ser el inicio de un movimiento que puede durar meses e incluso años. Vamos a ver el segundo tipo, que es el gap de continuación, y este gap sucede en tendencias que son muy fuertes por pura fuerza de la oferta o la demanda. En este caso tenemos una demanda muy fuerte por adquirir acciones de este activo y vemos que se está generando un gap en dirección de la tendencia. Este tipo de gap también suele ir acompañado de mucho volumen y también lo vemos en tendencias que son prácticamente verticales. Fíjate aquí que la tendencia es muy vertical. En tercer lugar tenemos el gap de agotamiento, también llamado en inglés exhaustion gap. Lo que sucede aquí es que estamos delante de una tendencia que ha durado un tiempo y finalmente se produce un último intento por alcanzar máximos. Tendríamos la apertura aquí, tenemos esta mecha aquí y un rechazo, es decir, no consigue alcanzar esos máximos, los vendedores toman el control y se produce una vela totalmente bajista que suele ser el inicio de un movimiento a la baja, una reversión de la tendencia principal. Y finalmente tenemos el gap común, que es un gap que encontramos muy frecuentemente en muchos activos, es un gap frecuente y normalmente se genera pues básicamente por las fuerzas de la demanda y la oferta.
no por noticias, simplemente por la batalla normal entre la demanda y la oferta. Suelen ser pequeños saltos en el precio y que también suelen acabar cerrando el hueco, como ocurre en este caso de aquí. Yo tengo este salto en el precio y aquí vemos cómo el precio va retrocediendo, cerrando este hueco. Vamos a explicar ahora 3 maneras de operar gaps, 3 estrategias de manera genérica. Y la primera estrategia es la estrategia de gap fill. Es una estrategia bastante popular y se basa en la idea de que un gap a menudo suele cerrar el hueco, como hemos comentado anteriormente. Entonces, las reglas de la estrategia es la siguiente. Debemos identificar un gap significativo en el gráfico. Debemos esperar a que el precio muestre signos de reversión en dirección opuesta al salto del precio y entonces abrimos posición. Si es un gap alcista, entramos en corto y si es un gap bajista, entramos en largo. Obviamente cerraremos posición cuando el hueco se haya cerrado. Y aquí tenemos un ejemplo gráfico de esta estrategia. Tenemos aquí un salto en el precio, este es el cierre y esta sería la apertura del día siguiente y vemos cómo avanza un poquito, pero luego el precio empieza a caer lentamente. Este pequeño movimiento de descenso nos crea un pequeño patrón de reversión que nos indica una entrada en este punto de aquí y deberíamos cerrar la operación cuando el hueco también quede cerrado. Bien, vamos a continuar con la segunda estrategia y esta estrategia también es muy popular. Se llama estrategia para operar Episodic Pivots. ¿Qué es un Episodic Pivot? Bueno, pues se trata de un cambio en el carácter de un activo debido a una noticia muy importante. Vamos a ver las reglas de la estrategia y vemos que en preapertura debemos identificar un salto en el precio de como mínimo entre un 8 y un 10% y además con un alto volumen de negociación. Otra de las cosas que debemos hacer en preapertura es verificar el motivo fundamental de dicho salto. Y esto es lo que he comentado hace un momento. Por ejemplo, un crecimiento espectacular de ganancias o ingresos, o bien superar las expectativas de los analistas, etc. Finalmente, en la apertura, si el motivo fundamental nos cuadra, vamos a entrar justo en el inicio de la sesión o bien durante los primeros minutos si queremos ver si el precio tiene convicción y está creciendo en dirección al salto del precio. Esta estrategia fue popularizada y bautizada por el veterano trader Pradip Bondi, que es un trader muy conocido en el mercado americano. Y además este trader añade que es importante si buscamos acciones que no han tenido demasiado movimiento durante los últimos meses. Buscamos sorpresas en activos que llevan mucho tiempo en lateral, es decir, llevan mucho tiempo moviéndose en línea recta como si estuvieran olvidados por los participantes del mercado hasta que se produce esta noticia que catapulta el precio mediante un gap superior al 8-10% con mucho volumen y a partir de aquí se genera un movimiento que puede durar meses y años. Estamos hablando de gaps que se corresponden con el primer tipo de gap que hemos explicado, que es el breakaway gap. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico y este es un ejemplo de libro que es Fastly allá por mayo del 2020 cuando se produjo esta presentación de resultados ocasionando un gap de cerca de un 45% y a partir de este día de aquí el activo no paró de subir exactamente más de un 300% desde el inicio del movimiento. ¿Dónde estaría la entrada óptima? Pues más o menos donde señala la flecha azul,
en la apertura de este día. Vamos a ver una estrategia alternativa usando también Episodic Pivots y es una entrada retardada. El problema que tiene operar Episodic Pivots el día del gap es que se genera mucha volatilidad en esta vela de aquí. Es decir, demasiada fluctuación para conseguir poner el stop loss en un punto que nos dé un buen riesgo-beneficio. Por tanto, buscamos entradas retardadas cuando el activo está más calmado, buscando una menor volatilidad y menor riesgo. Las reglas de la estrategia básicamente son las mismas que la estrategia anterior, pero buscamos una entrada con menor volatilidad riesgo pocos días después. Y esto lo vamos a ver claro en este ejemplo gráfico, que es el mismo ejemplo de Fastly anterior, pero en vez de entrar aquí el día de la apertura, esperamos tranquilamente que se produzca algún tipo de patrón de continuación. En este caso vemos aquí una especie de banderín que nos permite entrar de manera más cómoda en esta vela de aquí y aprovechar todo el resto de la tendencia. Y bien chicos, pues hasta aquí el vídeo de introducción a los gaps. Hemos visto que los gaps pueden ser muy rentables si los operamos correctamente, pero también nos pueden perjudicar seriamente si van a nuestra contra y no estamos gestionando el riesgo de nuestra cartera adecuadamente. Por tanto, dos últimos apuntes, y es que debemos tener paciencia y disciplina para operar gaps, ya que no ocurren a menudo. Y finalmente también comentar que debemos estar preparados para sufrir o disfrutar de un gap en activos que tenemos en cartera, ya que en cualquier momento, debido a cualquier tipo de noticia, puede generarse un gap que vaya a nuestro favor o a nuestra contra. Por tanto, es muy importante gestionar el riesgo de cartera para sufrir las mínimas consecuencias cuando se produzca un gap en nuestra contra. Y bien chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya sido muy útil. Déjame un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete para recibir más contenido de este tipo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.